Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Es un placer estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Y me gustaría que en esta tarde que estamos aquí todos reunidos buscando el aprender más de nuestro Señor Jesucristo, que pudiéramos cada uno de nosotros aportar un poco y decir de dónde nos están viendo. Denme un segundo. Y que pudiéramos saber de dónde nos visitan, de dónde nos están, desde dónde nos están mirando. Denme un segundo para acomodar aquí la cámara. Okay. Sí, vamos a darnos un tiempo también para poder checar en los grupos en los cuales estamos transmitiendo y ver que verdaderamente sí se esté transmitiendo en los grupos. Y me gustaría que pudieran comentarnos desde dónde nos visitan, desde dónde nos están mirando para poder mandarles un saludo y también igual poder estar orando por cada uno de ustedes y que pues nos empecemos a conocer como una gran familia que somos en Cristo Jesús. Vamos a dar unos minutos para esperar que se conecten más personas. Hola hermana Mónica, bendiciones, Dios le bendiga. Es un gusto saludarla por medio de este lugar. Y estamos correctos, estamos transmitiendo también, se está viendo también por citas bíblicas. Díganme ustedes si se escucha claramente para que pueda ya dar inicio a nuestro estudio. Si le gustaría, hermana, hacer un comentario cómo le han estado pareciendo los estudios, sería de mucha bendición. Si se ha sentido cómoda, muy bien, muchas gracias, hermana. Muy bien. Pues vamos a dar inicio. De verdad que me da mucho gusto que semana con semana estemos dándonos cita aquí para, como familia, aprender y conocernos y conocer más de la palabra del Señor, que podamos ir juntos descubriendo esa maravillosa enseñanza que nos ha dejado el Señor a través del Santo Espíritu de Dios. Bendiciones. Y me gustaría, si alguno de ustedes igual quiere dar algún testimonio de lo que Dios ha estado haciendo a través de su vida, a través de estos estudios, que tanto han estado aprendiendo, si me lo pudieran hacer saber. Igual, si hay alguna petición que alguno de ustedes tenga, también me la pueden hacer llegar y vamos a estar orando primero Dios por esas necesidades. ¿Y qué les parece si me ayudan, antes de comenzar el estudio, si me ayudan a compartir para que otras personas también puedan poder aprender, ¿verdad? Y puedan participar de estos estudios.
Vamos a dar un minuto para poder etiquetar. Y vamos a comenzar lo más pronto posible para que no nos gane el tiempo. Bendiciones, hermana Claudia. Dios te bendiga. Bueno, si me puede alguien ayudar a compartir, se los voy a agradecer. No sé qué le está pasando a mi computadora, no sé si sea porque estoy etiquetando tal vez como con el nombre de la página y no con el personal, tal vez por eso no me deja etiquetar, pero vamos a hacer otra vez el intento. Pues no me deja. Bueno, no sé qué pasó, que ya no me dejó hacerlo, pero no vamos a perder tiempo. Ya las personas saben que nos estamos reuniendo todos los martes y vamos a confiar en que primero Dios ahorita se van a ir reuniendo junto con nosotros, ¿ok? Pues vamos a dar inicio, amadas. Vamos a iniciar con un tiempo para darle gracias a Dios de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para también poner este tiempo en manos de Él, que sea Él el que esté guiando toda palabra que se diga. Amén. Vamos a empezar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que tú estás trayendo, Señor, esta tarde, que tú nos vas a permitir traer traer a cada. Te pido que seas tú obrando tu perfecta voluntad, trayendo todos esos secretos que hay escondidos en tu palabra, Señor, que tú nos los reveles, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Te pido, Padre, que nuestra mente y nuestro corazón sea un terreno fértil en donde sea plantada tu palabra. Escribe, Señor, a través de tu Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, esa ley perfecta que hay en tu palabra, para que nosotros como tus hijos, Señor, sepamos cómo llegar a ti, Señor. Que sepamos, Señor, conducirnos a través de nuestra vida y poder alcanzar los sueños que tú tienes para nosotros, todas esas obras que tú ya has escrito y has puesto para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos, Señor, por sus familias aquí representadas y por los que se van a ir agregando, Señor, en el resto de este tiempo, Señor.
Te doy gracias por aquellos que van a ver después, Señor, esta enseñanza, estos videos. Y te pido, mi Dios, que seas tú transformando nuestras vidas y nuestras familias. Que todo, Señor, nuestra vida esté, Señor, sujeta a la obediencia de tu palabra. Nuestra mente, nuestros sentimientos, todo esté rendido hacia ti, Señor, y que seas tú reinando en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tu reino, Señor, el reino de los cielos, sea establecido en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, aún, Señor, en nuestros trabajos. Que seas tú glorificándote, Señor, en todo momento, en todo lugar y en toda persona, Señor, de los que estamos aquí. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a empezar con este tiempo de alabanza. Vamos a darle adoración a nuestro Dios, esa adoración que Él merece. Amén. Salvador y mi Rey, el gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey, el gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Amén. Amén. Así es, Señor. Tú nos haces libres, Señor, de todo pecado, Señor. Tú nos ayudas, Señor. Tú nos ayudas a todo bien, Señor, y nos guías hacia tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, que es buena, perfecta y agradable, tu voluntad, Señor, nos va a guiar hacia toda verdad y justicia. Creo que al jalar la guitarra la desafiné, pero denme un segundo. Recuerden que
que estamos en vivo. Estas cosas pasan. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está. En el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que yo soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, Señor. En todo momento y circunstancia, Señor, mientras tenga vida, Señor, yo seguiré cantando de tu bondad en mi vida, Señor, de tu bondad sobre mi familia, de tu bondad sobre mis hermanos, y aún, Señor, cantaré de tu bondad sobre aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, porque tú haces misericordia, Señor, y los llamas hacia tu presencia, Señor, con cuerdas de amor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu presencia. Te amamos, te glorificamos, Señor. Sea bienvenido, Señor, siempre tu Espíritu Santo, Señor, a nuestra vida, porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros y en nosotros. Por eso podemos llamarte, Señor, Padre, porque Él, Señor, es el que nos revela, Señor, que nosotros somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, por todo esto, Señor, y por este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y pues vamos a seguir adelante, amados, con el estudio del día de hoy, que estamos
aquí transmitiendo a través de la página Mujer Reparadora de Portillos. Y queremos que cada uno de ustedes, hermanos, estén también ayudándonos a que esto siga creciendo, a que este grupo siga creciendo, para que otras personas también sigan siendo alcanzadas. Hay mucha necesidad, amados, en el mundo. Hay mucha necesidad y de verdad que necesitamos que el Señor sea glorificado, que sea conocido por otras personas. Para que también otras personas puedan ser bendecidas. Bendiciones, amada. Pues aquí tenemos visita de México, de la ciudad de Mexicali, hermana, ¿cómo se llama? Hermana Mónica, ¿desde dónde nos saluda usted? También aquí de la ciudad de Mexicali también nos están saludando, y de la ciudad de aquí de Hermosillo, Sonora, donde estamos transmitiendo, donde estamos trabajando con mucho amor para nuestro Señor. Bueno, vamos a dar inicio, amados, porque el tiempo corre. La semana pasada estuvimos viendo el tema Un Espíritu Santo Guiador, que fue el tema número 3. Vamos a hacer un recuento poquito de Perú. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Nuestra hermana Risbel nos visita también de la ciudad de Venezuela. Y pues estamos creciendo, como les digo, estamos creciendo. No sé, en nuestros hermanos que nos visitan en YouTube, de donde nos estén saludando o visitando, ¿verdad? Y sean de la parte del mundo que sea, hermanos, es un gozo poder estar unidos como hermanos en comunión, buscando más de nuestro Señor, buscando más de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Les comentaba que la semana pasada vimos sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y justicia. Vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, forman la Trinidad de Dios, ¿verdad? Pero a su vez son tres personas con trabajos diferentes. Y el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos a Jesucristo, y Jesucristo nos revela al Padre. Vimos también que nosotros debemos de, como hijos de Dios, debemos de pedirle al Padre que envíe al Espíritu Santo a morar en nosotros. Vimos también que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Dios por toda la tierra. Cuando Jesús resucitó y se presentó con sus discípulos, Él les dijo que se quedaran ahí en donde ellos estaban, y les dijo que no salieran hasta que descendiera el Espíritu Santo y ellos fueran bautizados por el Espíritu Santo. En ese fuego del Espíritu Santo es lo que llama Pablo el bautismo de fuego. Vimos también que era necesario, y sigue siendo necesario hasta el día de hoy, que la iglesia, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, reciba el Espíritu Santo, para que podamos ser investidos del poder del Espíritu Santo, testigos de Cristo, y para hacer lo que
Jesús hizo por toda la tierra, para hacer las mismas obras o aún mayores como Jesucristo lo dijo, ¿verdad? El testigo de la presencia del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo. Él nos testifica, por ejemplo, quiénes son los hijos de Dios, ¿verdad? O nos testifica a nosotros mismos en nuestro interior de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a querer enseñar toda la verdad y nos va a guiar a través de la palabra para que nosotros conozcamos esa palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo va a morar el Espíritu Santo en nosotros? Vimos que para siempre. Eso lo pudimos ver en Juan 14:16. Y como les dije la semana pasada, esta semana quiero profundizar un poquito más sobre esto del Espíritu Santo, porque es algo muy importante, hermanos. El Espíritu Santo lo voy a tocar muy levemente, pero voy a dar las citas para que ustedes las puedan leer y puedan aprender. Ok. Denme un segundo, hermanos. Ya que no me dejó etiquetar, los estoy compartiendo a través de Messenger. Denme un segundo, no me voy a tardar. Como no se me ocurrió esto antes. Bueno, muy bien. Seguimos adelante, hermanos. El Espíritu Santo, como decía, nos revela al Hijo. Esto lo dice en Mateo 16:17. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que la revelación de la palabra de Dios viene directamente del corazón de Dios, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona con voluntad. Juan 16:13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a decir absolutamente todo lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos, lo que el Padre quiere que nosotros sepamos. ¿Para qué? Para que sepamos cómo conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también, amados, tiene unción, un poder divino, porque Él es Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, esa misma unción va a hacer que nosotros conozcamos todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Mateo 28,
del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí estamos viendo que son tres personas diferentes. Hay muchas personas que creen en doctrinas que andan ahorita en el mundo, que hablan o creen que el Padre se encarnó en un hombre y que es Jesús, pero que es la misma persona, y creen que el Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Dios, pero que son uno solo, más no tres personas, como creemos nosotros que son tres personas en uno. Y ahorita vamos a ver la cita donde dice que aquí precisamente en la palabra de Dios nos confirma que son tres personas formando la persona de Dios. El Espíritu Santo nos capacita también. Esa es la función del Espíritu Santo. Como les decía, cada uno de ellos tiene un ministerio diferente, tiene un trabajo que va a ir ejerciendo diferente. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Dice, bueno, voy a leer desde el 16 porque es importante. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay personas, amados, que cuando se les cita la palabra de Dios, si esta contradice su forma de pensar o sus creencias, se molesta y se pone agresiva, empieza a contender, y la verdad que la palabra no es para hacer una contienda, no es para estar discutiendo. Aquí vemos para qué es la palabra de Dios. Es útil para enseñar cuando la persona quiere ser enseñada, para redarguir cuando una persona está en un error, para que la misma palabra pueda sacarlo de ese error, para que lo convenza de pecado. Dice que es para corregir cuando algo no está bien en nuestra vida, que podamos verlo claramente y podamos cambiar eso que no le agrada a Dios, que nos aleja de Dios. Y dice que también es útil para instruirnos en toda justicia, todo aquello que sea justo delante de los ojos de Dios. ¿Para qué? Dice que para que el hombre de Dios, o sea, cada uno de nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que aquellos que dicen, es que nosotros no somos perfectos, no, humanamente no, pero está esa unción del Espíritu Santo, y que a través del sacrificio en la cruz nosotros ahora venimos a ser perfeccionados en el poder de Dios. Todos los días estamos siendo perfeccionados, estamos siendo transformados por el poder de Dios, para que lleguemos a esa perfección de ese varón perfecto que es Jesucristo. Entonces no podemos conformarnos con decir, es que somos seres imperfectos, sí, pero ahora en Dios estamos siendo una nueva criatura que se está siendo transformada todos los días. Estamos siendo santificados, y tiene que haber un parteaguas entre el hombre natural, que era el hombre carnal, que se regía por la ley de la carne, ahora al hombre que es espiritual, que se debe de regir y sujetar a la palabra de Dios y a la obediencia al Espíritu Santo, porque Él es el que guía a los hijos de Dios. Vemos también que el Espíritu Santo nos bautiza en fuego. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay muchas personas que en la actualidad tampoco creen en esta manifestación del Espíritu Santo, del poder hablar en lenguas, y critican a los que sí lo hacen, cuando aquí claramente está hablando de lenguas, ¿verdad? Lenguas espirituales. No está hablando de idiomas, como muchos dicen que eran idiomas, pero también puede haber que Dios dé idiomas, ¿verdad? O interpretación. Me gustaría dejarles como de tarea eso, que pudieran leer el capítulo completo de Hechos, capítulo 2, para que pudieran empaparse un poco más de lo que se está hablando aquí, de lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque esto es esencial en cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos de tener la llenura del Espíritu Santo. Ok, vemos también que el Espíritu Santo nos capacita con dones. Nos vamos a ir a carta primera de los Corintios, al capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo, amados, tiene voluntad. Él tiene decisión propia. Jesús decía que Él no hacía nada sin que el Padre no lo hubiera dicho antes, sin que Él no hubiera visto al Padre hacerlo antes, o escuchado que el Padre lo había dicho. Pero el Espíritu Santo dice que Él tiene voluntad. Acuérdense que Jesucristo, mientras estuvo como hombre, Él estaba sujeto a la palabra de Dios, como nosotros también debemos de estar sujetos a la palabra de Dios. Jesucristo nos enseñó y nos dejó un ejemplo hermoso de cómo debemos de ser nosotros los hijos de Dios, porque Él estaba sujeto a su Padre, a nuestro Padre celestial, ¿verdad? Y también a los padres terrenales. Pero Él se regía por la palabra de Dios, sabía cuándo, cómo y dónde hacer cada cosa. ¿Por qué? Porque Él estaba siendo guiado por Dios, porque Él oraba, Él buscaba la voluntad de Dios en oración y a través de la palabra de Dios. Hermana, el versículo que acabo ahorita de decir es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Vamos a ir ahora a Segunda de Pedro, carta Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos que la Biblia no es como muchos piensan, que dicen, no, es que esas las escribieron los hombres, pero los hombres que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahorita es el tema que vamos a enfocarnos a mirar, es el tema que nos toca hoy, sobre una Biblia que es inspirada divinamente. Ahorita lo vamos a tocar, estoy por concluir esto que quedó pendiente de la semana pasada. El Espíritu Santo, amados, es una persona independiente. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, algo muy interesante que a veces se pasa por alto aquellas personas que son llamadas unitarias, que defienden que es una sola persona, Dios. Mas sin embargo, aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos algo que derriba eso. Por eso dice que la palabra de Dios derriba todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que no viene de Dios.
Dice aquí en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, repito, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo voy a hacer al hombre, dijo hagamos. ¿Quiénes fueron los que participaron en la creación del Señor? Lo podemos ver en Juan capítulo 1 versículo 1, que ahí dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que todas las cosas fueron por él. Ahí está hablando de Jesucristo. En el Génesis está hablando también del Padre, pero también está hablando del Espíritu Santo. Hay otra parte también que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él estaba ahí presente en la creación del mundo y Él participó en la creación del mundo. En Génesis capítulo 11 vamos a ver otro punto muy importante. En el versículo 7 dice, ahora pues, hablando sobre lo que ocurrió en la Torre de Babel, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Allí es donde nacieron todos los idiomas del mundo. Pero volvemos a ver aquí que no está escrito en una persona, sino que es escrito en plural, que son varias personas las que están hablando, y el que hace todas las cosas, amados, es Dios. Y dijo, ahora pues descendamos. Vemos también en Primera de Juan, carta Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra. Perdón, estoy hablando en el 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que ya vimos en Juan 1, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que todo aquel que diga lo contrario a esto, podemos llamarlo anatema. ¿Por qué? Porque es un evangelio que es diferente al que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y podemos ver también en la palabra de Dios que dice, habla que todos aquellos que obedezcan y guarden la palabra de Dios, y repito, que obedezcan y guarden la palabra de Dios, dice que el Padre los amará y que vendrán a ellos y harán campamento con ellos. Está hablando en plural, no está hablando en una sola persona. Y dicho eso, amados, hemos corroborado, hemos confirmado que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son tres personas diferentes, pero ellos son Dios. No dioses, Dios. Es una persona en tres personas. Es un Dios en tres personas. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente tema, que es el tema de hoy. Háganme saber, hermanos, si está quedando claro, si no, para detenerme un poquito, porque yo sé que hay algunas personas que batallan un poco en poder entender esto, porque con nuestra mente, amados, no lo vamos a poder entender. Pero si podemos hacer un ejemplo burdo en cómo nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí?
Amén. Muy bien. Y si les da pena comentar o algo, me lo pueden hacer llegar por privado y voy a tratar también de poder explicarles un poco más a detalle. Obviamente por cuestiones de tiempo no puedo tomarme tanto el tiempo, ¿verdad? Pero con mucho cariño ya he estado trabajando en lo personal con algunas personas y nos damos el tiempo, hermanos, porque a eso es a lo que nos ha llamado el Señor. No solamente a predicar, sino también a ayudar a nuestros hermanos a que ellos puedan crecer, a fortalecerlos para que ellos también puedan tener esa plenitud en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema número 4, amados, que es una Biblia inspirada divinamente. Este tema es hermoso y vamos a ver ahora en qué versículo nos vamos a guiar, que es segunda de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 16, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Denme un segundo, hermanas, porque hay una hermana que me está solicitando entrar y no sabe cómo entrar. Déjenme mandarle el enlace. Listo. Vamos a ver aquí puntos que nos van a mostrar que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia nos da una revelación completa. Básicamente, la Biblia es un récord de dos cosas. Número 1, la revelación de Dios a los hombres, y 2, la búsqueda de los hombres a Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en no salirnos de lo que la palabra de Dios nos dice, porque en el afán de muchos querer llegar a encontrar todo lo que Dios quiere de nosotros, se desvían a veces buscando entre filosofías, entre otro tipo de doctrinas que no son apegadas a la palabra de Dios, y de ahí es de donde nacen las religiones, y todos dicen y alegan tener la verdad, pero lo que a nosotros nos va a enseñar cuál es la verdad y con qué podemos establecer la verdad de Dios en nuestra vida es la palabra de Dios. No hay algo que tenga autoridad fuera de la palabra de Dios, porque para eso nos dejó, válgame la redundancia, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bendiciones, amada hermana. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1. Hermana, estamos hablando ahora de que la Biblia es inspiración divina. Amén. Deme permiso de tomar agua. Repito la cita: Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que a través de Jesús, Dios, el Padre, hizo todo, no nomás el mundo, todo el universo. Dios nos dice que Dios habló muchas veces al hombre y de muchas maneras. Mayormente habló por medio de los profetas y de la ley de Moisés. Las ceremonias y las predicaciones y las escrituras de los profetas,
todas eran tentativas de Dios de revelarse a los hombres. Eran intentos de Dios para revelarse al corazón de los hombres. Dios siempre desde el principio ha querido tener una relación con su creación, con sus hijos. Bueno, sí con sus hijos, pero desde el pasado con su creación, que era la raza humana, enfocándose a la raza humana. ¿Por qué hago esta diferencia entre raza humana y los hijos de Dios? Porque otra de las cosas que se enseñan, de las falsas doctrinas que se enseñan, es que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que hemos venido a Cristo, que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y que a través de el sacrificio en la cruz, nosotros podemos ahora por fe estar dentro de un nuevo pacto, ahora en Cristo, de una vida eterna, que a través de su sangre todos nuestros pecados son borrados y toda la iniquidad es limpiada. Esa es la diferencia de los hijos de Dios a los que son creación. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que no están practicando el pecado, los que conocen la palabra de Dios, los que nos damos un tiempo para leerla, que nos guardamos en santidad, que estamos haciendo la voluntad de Dios y que somos guiados por el Espíritu Santo. Hay un número de cosas, de características que hablan la palabra de Dios de los hijos de Dios, y ese sería un buen tema para una futura enseñanza. Y como les decía, Dios siempre ha querido tener ese diálogo, ese contacto o comunión con el hombre. Finalmente se nos reveló completa y perfectamente por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es la completa y perfecta revelación de Jesucristo. Este proceso de autorrevelación de Dios nos ha sido preservado, fue guardado para nosotros. Hebreos capítulo 2 del 1 al 3 dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió toda retribución. En el 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Los profetas, los ángeles, todos esos hombres de Dios que han dado su palabra. Si nosotros descuidamos en no hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos, amados, estamos en un grave peligro, porque así como los ángeles fueron castigados, nosotros también vamos a ser castigados. Dios no va a hacer una excepción ahí. Dios es justo y es santo, y su santidad exige justicia y santidad. Por eso es que Cristo vino y murió en la cruz, amados. Pero si nosotros simplemente hicimos una oración de labios, no de corazón, no con convicción de que nosotros debemos de cambiar y morir esa vida de pecado y hacer las cosas diferentes, esa misma palabra que nosotros estamos aprendiendo día a día, esa misma palabra nos va a juzgar. Hay muchas personas, hermana, que dicen que la salvación no se pierde, mas la palabra dice y hace entender que sí. Ahorita lo acabamos de leer. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande. Pablo también dice que prosigamos a la meta y corramos como para ganar. Y dice al final también, dice, al que persevere hasta el final, dice, a ese se le dará la corona de vida. Amén. Sería un tema de meternos a explicar un poquito, pero si gusta lo tratamos ya de forma privada, hermana, para podérselo explicar un poquito más. Hay muchas personas que rechazan o sacan de contexto estos versículos, pero hay mucho apoyo para creer que sí, hermana. Pero nosotros como hijos de Dios, creo que debemos de vivir de una forma tal como si sí se perdiera, dando un poco de lugar a la duda de si es o no. Nosotros debemos de asegurarnos que nuestra vida sea recta, intachable delante del Señor, y que el día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por su iglesia, Él nos encuentre haciendo su voluntad, que Él nos encuentre como ese obrero al cual no se le puede reprochar nada, porque está haciendo todo correctamente como Él lo ha mandado, ¿verdad? Y también nosotros como hijos de Dios, nosotros también podemos rechazar la salvación en algún momento de nuestra vida. A eso se le llama apostasía. Aquellos que estuvieron en la familia de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, y decidieron volverse atrás, volverse al pecado, volverse a los ídolos, volverse a toda esa vida de pecado. A eso se le llama apostasía. Y la palabra dice que el Señor no vendrá sino hasta que empiece a presentarse o a dar a luz toda esa apostasía. Amén. Bueno, vamos a proseguir, amados. El camino, dice, en la Biblia tenemos preservadas las palabras y los anuncios de los ángeles, de los profetas y de Jesús y de los apóstoles. El Espíritu Santo ha obrado en la iglesia para preservar las escrituras a través de los siglos, a pesar de las persecuciones, los sufrimientos y ataques contra ellas. En nuestra época, Dios ha incitado a los hombres eruditos a traducir las escrituras a los idiomas modernos y los motiva a continuar su trabajo de traducción mientras los idiomas se vayan cambiando. Obviamente porque se van actualizando los idiomas, y por lo menos en la congregación donde yo ahorita me estoy congregando, o es donde estoy asistiendo, ahí Dios, así como dice aquí en este estudio, ¿verdad? Dios movió a hombres de Dios a traducir los manuscritos pechitas, que son los escritos originales en hebreo, a traducirlos al español. Y es una Biblia hermosa, llena del poder del Señor. Y con esa inspiración del Santo Espíritu de Dios. Vemos también como tercer punto que en el Antiguo Testamento se apunta hacia adelante de Cristo, o sea, están viendo hacia un futuro. Eso lo podemos ver en Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estamos viendo que Dios le hablaba, o Dios le revelaba a Moisés y a todos los profetas. Después de Moisés le declaraba a través de la escritura todo lo que iba a suceder respecto a Cristo.
Y en el Nuevo Testamento también vemos que el Nuevo Testamento apunta hacia atrás de Cristo. Nos hace memoria de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 4. Porque primeramente nos ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si nos vamos un poquito más arriba o más hacia atrás en los versículos, desde el versículo 1, desde el 2 dice, desde el 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, o sea, si tú la guardas, si la atesoras en tu corazón, dice, lo que yo he predicado, dice, sois salvos, si no creíste en vano. De nada va a servir, como dije ahorita al principio, que puedan hacer una oración si fue de labios para afuera. Si fue una oración hecha con convicción, esto va a hacer que nosotros estemos de verdad, de corazón, buscando en la palabra de Dios, y que cuando nosotros empecemos a entender la palabra de Dios, hermanos, va a ser inevitable que lo vamos a poner por obra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a corregir y nos va a instruir hacia todo lo que es justo, como lo vimos ahorita. Por eso aquí hace la aclaración. Vas a retener la palabra que aquí hemos visto predicada. Dice, si sois salvos la vamos a retener, si no, hemos creído en vano, hermanos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Que vamos a permanecer en salvación nomás por haber hecho una declaración de fe? No, hermanos. Simplemente ese es el principio. Si nosotros hacemos una declaración de fe y aún cuando nosotros hayamos estado convencidos de pecado, pero después volvemos atrás, hermanos, Jesús mismo dijo que el que pone la mano en el arado y vuelve su mirada atrás no es digno de él. ¿Por qué? Porque no podemos estar participando de la mesa de Dios y también de la mesa de los demonios. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser rectos delante de nuestro Dios, debemos de ser santos delante de nuestro Dios. Y dice en el versículo 3 al 4, dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo nos está hablando que él nos está enseñando lo que él recibió también de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está basando todo lo que le enseñó y está citando que eso ya se había hablado en el pasado a través del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como, por ejemplo, un botón, y el Nuevo Testamento es como ya la flor ya abierta. En el Antiguo Testamento hubo muchas profecías alusivas al Mesías, y en el Nuevo Testamento ya vemos el cumplimiento de esas profecías. Otro punto dice que había necesidad de una revelación de Dios porque los hombres andaban en tinieblas y en ignorancia. Por eso Dios habló o inspiró a estos hombres para que pudieran escribir lo que ahora tenemos como la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Dios usaba varias maneras de revelarse a través de los siglos, pero se revela a nosotros mayormente por medio de la Biblia hoy en día.
La Biblia es una revelación con autoridad porque es la palabra de Dios. Podemos confiar en la Biblia a base de estas tres características: de que la Biblia es auténtica, que es fiel y que es inspiración divina de Dios. Vemos que su autenticidad tiene que ver con su paternidad literaria o su relación con los autores. ¿Quién lo escribió? Acuérdense que es una forma de estudiar el preguntarnos quién, cuándo, cómo, dónde y para quién, ¿verdad? Dice que hubo alrededor de unos 40 autores en la Biblia, quienes escribían a través o que escribieron a través de unos 1500 años aproximadamente. No se sabe a ciencia cierta el nombre de todos los que participaron, pero sí de estos 40 que escribieron esos libros, ¿verdad? De la palabra de Dios, que son 66 libros los que forma o conforma la palabra de Dios, escrito por 40 hombres de Dios. No sabemos el nombre de algunos de ellos, pero sí los de la mayoría. Y después de muchos estudios podemos asegurarnos que sus escritos son auténticos. Su fidelidad tiene relación con las traducciones, si realmente representan las ideas y los conceptos de los idiomas originales o no. Los eruditos nos aseguran que las versiones más modernas que nosotros tenemos en la actualidad son traducciones muy fieles a los escritos originales. ¿Por qué? Porque son personas que se dedican a eso, son personas que se meten de lleno a conocer a la palabra de Dios, a estudiar tal vez hasta idiomas, en hebreo, el arameo antiguo. ¿Para qué? Para que puedan ellos poder tener esa traducción, pero aparte ellos están viviendo una vida de santidad y en comunión al extremo. ¿Para qué? Para que ellos sean guiados a través del Espíritu Santo en oración, ayuno, en lectura de la palabra de Dios, empapándose de Dios. Y esto no se hace en meses, esto se hace en años. Y aquí en la iglesia donde yo me estoy congregando ahorita, como les comento, se hizo una Biblia, la Biblia que yo les he recomendado mucho, la Biblia Pechita, que es una Biblia que es de gran bendición, es una Biblia muy entendible y que está directamente sacada o traducida del arameo. La Nueva Traducción Viviente también es una Biblia excelente que yo se las puedo recomendar, que van a poder estudiar de una forma fácil y que la van a poder entender. Otro punto es, su inspiración tiene relación con la fuente del mensaje. ¿De dónde surgían los mensajes? Obviamente de Dios. Hay muchas personas que piensan, ¿no?, que la Biblia viene o que es inspiración de los hombres, que Dios no tuvo nada que ver. Hay muchos que no confían en la palabra de Dios porque dicen que está manipulada por los hombres. Y de ahí salen otras doctrinas como los testigos de Jehová, religiones como los testigos de Jehová, salen sectas como los mormones, como esta secta espantosa que se llaman la Iglesia del Dios Todopoderoso, que dicen que Jesucristo reencarnó en una mujer. Tantas y tantas herejías, y eso es por negar la divinidad de la palabra de Dios, la confiabilidad que tiene la palabra de Dios. Y hermanos, hay algo que todos nosotros debemos de grabarnos y de conocer, que muestra aquí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros
o sea, los ángeles que le estaban hablando ahí, o, perdón, si ellos, los apóstoles o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y muchos dicen y se enojan, es que ustedes no respetan, es que nosotros no tenemos por qué respetar lo que ofende a Dios. Y dice aquí en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados, no podemos pretender que al hablar la palabra de Dios nosotros vamos a quedar bien con Dios. No podemos quedar bien con los hombres y quedar bien con Dios. La palabra de Dios nos va a incomodar. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado o tenemos cosas que estamos haciendo mal delante de Dios, la palabra de Dios nos va a redarguir y eso no se siente bien. Cuando a mí me hablaron de la idolatría, yo no me puse feliz. Y yo me enojaba y yo decía, mira, háblame de lo que quieras de Dios, pero a mí no me toques esto. No me hables de esto. Y yo tenía mi corazón cerrado, pero en el momento en que yo le dije a Dios, Señor, todas las religiones dicen tener la razón, pero yo te pido que por favor tú me digas cuál es la verdad, porque los hombres pueden equivocarse, pero tú no te equivocas. Háblame por favor y muéstrame cuál es tu verdad. Muéstrame cuál es el camino que tú quieres que sigas. Y Dios me habló, hermanos, a través de un sueño. Y aquí estoy. Por más que la palabra de Dios nos haga sentir incómodos, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que obedecer. En el trayecto vamos a entender por qué Dios hace las cosas. Y aún a veces no es necesario que entendamos la palabra de Dios, sino es necesario que lo obedezcamos. Vemos en Juan capítulo 6, versículo 65. En adelante dice, hablando bueno, voy a leer desde el 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y pongan atención en el versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí lo que pasaba, hermanos, en esa situación era que muchos de los que estaban oyendo el mensaje de Jesús se molestaron al oír esa palabra, el Evangelio de Cristo. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Se empezaron a ir. Y los discípulos le decían, Señor, es que esta palabra es muy dura. Y estas personas se están yendo. Y Jesús, en vez de decir, bueno, le voy a bajar un poquito el mensaje o algo así, Él les dijo, ¿quieren irse ustedes también? La palabra, hermanos, se da a todos. Pero los que permanezcan en la palabra de Dios, esos son los hijos de Dios. Esos son los que quieren ser obedientes. ¿Por qué? Porque realmente le aman de corazón. Es muy fácil hacer una oración
y repetir como antes en el catolicismo lo hacíamos, repetir así como periquito, pero que esa oración no baje a nuestro corazón. Dios no quiere que hagamos vanas repeticiones, sino que quiere que desde el fondo de nuestro corazón, con convicción, oremos y le digamos al Padre cuál es nuestra necesidad. Si ahorita en tu vida hay dudas, si hay cosas que tú no entiendes de la palabra de Dios, pídele que te enseñe, que te revele la palabra a través del Espíritu Santo. Y si es necesario que ponga a alguien que pueda enseñarte o que te pueda explicar la palabra de Dios, que lo haga, hermanos, porque es necesario que las personas que van empezando o que tienen tiempo poco en el Señor sean discipuladas. Jesús no los levantó de la noche a la mañana, Él los discipuló 3 años. ¿Para qué? Para que ellos conocieran. Y aún así, hermanos, al llegar a esos 3 años, Pedro lo negó. Jesús murió y ellos creían que él ya estaba muerto y hasta ahí había llegado. Se olvidaron de las promesas que Jesús había dicho, que era necesario que él muriera, pero que él iba a resucitar al tercer día. Ellos estaban tristes y estaban de luto, porque ellos se quedaron con lo que ellos miraron. Porque acuérdense que ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, y Él es el que revela la palabra de Dios. Cuando llegaron a buscar a Jesús, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan por qué están buscando entre los muertos? Jesús está vivo. Parafraseado, palabras más, palabras menos. Pero, hermanos, muchos de nosotros también se nos olvida cuando estamos en aflicción. Y lo hablo por mí, porque no es que se me olvide toda la palabra de Dios, sino que nos desenfocamos porque le creemos más a lo que miramos físicamente que a lo que debemos de mirar espiritualmente y que debemos de creer. Tomás le dijo a los demás discípulos, burlándose de ellos porque decían que habían visto a Jesús y que Él había resucitado. Y Tomás dijo: mientras yo no vea, no meta mis dedos en las heridas de sus manos y en la herida de su costado, no meta su mano, yo no voy a creer. Y Jesús le dijo: aquí estoy, mete tus dedos y mete tu mano en el costado. Es difícil, hermano. Por eso dice Jesús en su palabra que el camino hacia la salvación es muy estrecho. Dios no hace acepción de personas. Dios le da a todos su palabra. Todos hemos sido invitados a pertenecer al reino de Dios, al reino de Cristo. Pero aun cuando muchos hayan sido invitados, hermanos, van a ser pocos los que son escogidos. Y esto es triste, hermanos, porque se va alejando uno al querer meter a Dios a nuestros conceptos. Y es al revés. Nosotros tenemos que amoldarnos a los conceptos que Dios tiene. No vamos a poner nosotros y vamos a hacer un manual: Dios, tienes que hacer esto, tú como Dios tienes que hacer esto, tienes que hablar así, me tienes que hacer esto, y yo creo que para yo encontrarte tengo que hacer esto y esto y esto, y tú lo tienes que aceptar. O sea, hermanos, por favor, tenemos nosotros que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tenemos que ser mansos como fue Cristo, y Él estaba sujeto a la palabra de Dios. Podemos ver también, hermanos, que Dios tocó el corazón de estos hombres, tanto de los profetas como de los apóstoles, como de todos esos escribas. A través del Espíritu Santo los inspiró para que pudieran escribir la palabra de Dios. Obviamente, esa inspiración no fue algo como que Dios les dictó punto y coma de cada cosa. Cada quien lo escribió de acuerdo
a cómo era su personalidad. Mas sin embargo, los puntos claves permanecen fieles, y hay una prueba grande de esto. Podemos ver los evangelios. Son 4 personas diferentes, con personalidades diferentes, obviamente, y lo narran de formas diferentes, mas todos están enfocándose en que Cristo es el Hijo de Dios, en que a través de Él podemos llegar al Padre, que Él murió, que Él resucitó, que a través de su sangre nuestros pecados son borrados, y que si nosotros guardamos su palabra, si estamos viviendo el Evangelio de Cristo, vamos a llegar a ese momento en que Dios nos llama a su presencia y vamos a tener esa vida eterna, que de hecho ya la tenemos al haber aceptado a Cristo, porque todo aquel que haya creído en Jesús ya tiene la vida eterna, simplemente la vamos a empezar a vivir. También vemos algunos puntos que son muy importantes, amados. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. Repito la cita, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esos detalles son los que nos va a marcar, hermanos, que eso es inspiración de Dios. Vamos a ver 5 razones o 5 puntos por las cuales nosotros debemos de creer o debemos de confiar que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es exacta y se puede comprobar. Podemos ver que a través de los años podemos ver que hay hechos verídicos que se narran en la palabra de Dios, como por ejemplo el cruce del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, y lo podemos confirmar a través de la ciencia, porque a través de la ciencia que se ha dedicado a algunos, no sé si son arqueólogos, creo que sí, a buscar sobre este determinado evento, y encontraron ruedas de carros egipcios de la época del faraón, que estaba en el tiempo cuando Moisés llevó al pueblo de Israel hacia la libertad desde ese cautiverio, y quedó ahí establecido. De hecho, estaba viendo un documental la semana pasada sobre, está en YouTube, se los recomiendo, el Éxodo decodificado, y salen ahí unas tablas de piedra donde quedó labrado por los egipcios, y narran ellos lo que pasó, cómo el mar se partió y cómo los egipcios o el ejército de los egipcios quedaron ahí atrapados, que murieron en las aguas. Y podemos ver, hermanos, muchas cosas que se pueden constatar científicamente. Podemos ver también, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, que dice: el círculo de la tierra. Estoy sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando en esos entonces, o aún más, un siglo después, se creía que la tierra era plana. La Biblia ya estaba hablando que era redonda, que Dios estaba, dice, sentado sobre el círculo de la tierra. Podemos ver también en Job que habla de las profundidades. No se conocía todavía qué tan profunda era la tierra. Mas en el libro de Job habla muchas cosas que aún no se podían mirar. No había la tecnología para eso. Podemos ver también, como un punto número 2, la unidad en el concepto bíblico. Podemos ver que aún cuando la Biblia está conformada por 66 libros escritos
como decía ahorita casi al principio, que se escribían aproximadamente por 40 escritores, de los cuales se conoce el nombre, alrededor de unos 1500 a 1600 años, en la que se fue recapitulando toda la palabra de Dios, y que se llegó a formar este libro que es la palabra de Dios. Podemos ver que a través de todos esos siglos, aun cuando fueron personas diferentes, todas tenían un mismo concepto, porque era inspiración de un mismo Dios a través de su Santo Espíritu. Y podemos ver que aun cuando pasaron los tiempos, la Biblia se une y se amalgama perfectamente. Aun cuando ha pasado el tiempo, aun cuando fueron personas diferentes, podemos también ver que la Biblia, o en la Biblia se vieron y se hablaron varias profecías que la mayoría ya se han cumplido. ¿Por qué? Porque es fiel, es verdadera. Como todo lo que se cumplió ya, que se profetizó en el Antiguo Testamento del Mesías y que se ha ya cumplido. Faltan eventos muy poquitos por cumplirse. Uno de ellos es el arrebatamiento de la iglesia, y la otra es la segunda venida de Cristo, y pues todo lo que viene después, ¿verdad? Pero la Biblia, todo se va a cumplir, hermanos, todo. El otro punto es que la Biblia es actual, nunca caduca. Aun cuando han pasado siglos desde que se empezó a escribir, podemos mirar que leamos la parte que hablamos, Dios nos sigue hablando, como si fuera algo que se acabara de escribir. Podemos ver también que aun cuando se escribió hace muchos años, si nosotros abrimos la palabra de Dios, vamos a mirar que está actualizada en el día de hoy, y dice: en los postreros días habrán hombres que se levantarán, que serán amadores de sí mismos, que serán aborrecedores de los padres, que serán mentirosos, que serán pecadores, que habrá esto, que se levantarán falsos profetas, que se levantarán otras doctrinas, la apostasía. Todo lo que está pasando ya está escrito aquí, y lo podemos leer como si fuera el diario del día de hoy, actual, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Su palabra nunca va a caducar, siempre va a estar actualizada. La Biblia también podemos ver que es verdad, amados. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 24. Versículo 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca van a pasar, hermanos. Eso va a estar actualizado siempre. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos la palabra más segura, hermanos, más confiable, en la cual nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, de que si nosotros la estamos poniendo por obra, si la estamos obedeciendo, Cristo va a resplandecer en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo este versículo que acabamos de leer. Y hay muchos que dicen ser profetas, y dicen: es que Dios dice que esto y que el otro y el otro. Hermanos, eso no es seguro. Lo que es seguro es esto, la palabra de Dios. No hay nada que vaya a pasar que no esté escrito ya aquí.
todo ya fue escrito, todo ya fue revelado. Por algo la Biblia tiene un fin y dice que aquel que le añada o aquel que le quite, al que le añada, dice que se le van a añadir cosas peores que las plagas de Egipto, y al que se le quite dice que su nombre se va a borrar del libro de la vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 24. A ver, voy a checar bien la cita. Segunda de Corintios 2:24. Segunda de Corintios capítulo 3. No, la cita está mal. Denme un segundo, ahorita se las voy a encontrar rápido. Ok. Me faltó una coma entre el 2 y el 4. Bueno, es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 4. 2 al 4. Dice así. Bueno, desde el 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Me llegó. Porque, ¿qué más testimonio podemos tener, hermanos? Que el testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y que da testimonio, el Santo Espíritu de Dios da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros hemos sido comprados por precio de sangre y hemos sido limpiados, hemos sido lavados. Por eso, amados, yo les ruego encarecidamente, tomen muy en serio la salvación, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, tan grande, como podemos ver en Isaías 53. Él fue molido, Él llevó nuestro pecado sobre Él, llevó nuestras enfermedades, el castigo que nos tocaba a nosotros lo llevó Él. Y Él murió para que nosotros hoy podamos tener salvación, para que nosotros podamos tener vida. Y si nosotros rechazamos ese sacrificio, hermanos, estamos perdidos. Si nosotros nos avergonzamos de que nos llamen hijos de Dios, o nos avergonzamos de proclamar el Evangelio de Cristo, hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros nos avergonzamos de Dios delante de los hombres, Cristo se va a avergonzar de nosotros delante del Padre, y Él también nos va a negar. Todos nuestros actos, todo lo que nosotros hagamos, debe de ser como si fuera Cristo haciéndolo. Realmente tu vida está siendo vista en ti. Realmente estás viviendo y estás reflejando a Cristo con tu vida, en lo privado o en lo público. Porque hay muchas personas, y es muy fácil, amados, ponernos una careta de santidad en las congregaciones o delante de todos, pero en lo privado ser algo muy diferente. Hermanos, no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios y su Espíritu Santo escudriñan todo nuestro interior, aún hasta lo más profundo, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Así que, hermanos, seamos
rectos delante de nuestro Dios. No me voy a cansar de decir eso, seamos íntegros. Que nuestro corazón esté ferviente de pasión por servir, con un anhelo fiel, firme, de servir a nuestro Señor en santidad. Y pues bien, amados hermanos, hemos llegado al término de nuestro estudio. Nos extendimos un poquito más de lo normal, pero creo que era necesario tocar estos temas. Les doy muchas gracias por permanecer, por estar semana con semana acudiendo a esta cita, ¿verdad? Para nuestro estudio semanal. Los invito a visitar nuestra página Mujer Reparadora de Portillos, así como el grupo también de citas bíblicas, el grupo de cristianos, Guatimujer también, y también nuestro canal de YouTube. Les invito a suscribirse, a darle like o manita arriba, como se dice también, activar la campanita de las notificaciones para que Facebook les pueda avisar cuando empiece nuestro estudio o cualquier estudio extra que se pueda añadir. En la semana pasada yo tenía la intención de poder subir otro estudio extra, de hecho quería poner 2, pero por cuestiones de salud no pude, por cuestiones de tiempo tampoco, no me fue posible, pero si Dios me lo permite, Dios mediante, se les va a estar avisando a través del grupo o de la página. Por eso es necesario y muy importante que activen la campanita de notificaciones tanto en Facebook como en YouTube para que les puedan avisar. Y pues compartan, hermanos, para que esta palabra también sea de bendición para otra persona. Y cuando se termine el estudio, este video en vivo, se va a hacer el evento para la próxima semana. Se va a subir el enlace para la próxima semana. Confirmen su asistencia para que les pueda llegar la notificación también y que puedan otra vez compartir, invitar a otras personas para que con tiempo se puedan administrar en sus tiempos y puedan verlo. Y si hay alguna persona que entró cuando ya se estaba terminando, no hay ningún problema, todas estas enseñanzas están siendo grabadas, pueden encontrar todo este estudio. Ahorita vamos en el número 4 para que puedan llevar la secuencia, igual si son personas que son nuevas, y también puedan tomar también el estudio anterior que vimos, estudios bíblicos para un fundamento firme, que es totalmente excelente. Ese estudio se los recomiendo mucho, son 23 temas, si lo pueden buscar para que su vida sea bien firme en las cosas del Señor, que estén fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Y pues por mi parte cierro con una oración y para darle gracias a Dios porque hasta aquí estuvo con nosotros y sigue con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de hoy estar en este estudio. Una semana más, Señor, sabemos que eres tú, Señor, quien está motivando para que esto se lleve a cabo. Tú eres el que está inquietando, Señor, a cada uno de nosotros para que estemos aprendiendo más de tu palabra, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu tú nos quieres guiar hacia toda verdad y justicia. Yo te pido, Señor, por nuestras familias, por los que no te conocen, para que ellos vengan también al conocimiento de Jesucristo, Señor, y que puedan también reconocerlo como su único Señor y Salvador. Te pido por los que ya conocen de tu palabra, para que seas tú también transformando sus vidas y sus corazones, que nos sigas guiando, Señor. Necesitamos mucho de ti, Señor, que día a día nos vayas perfeccionando. No importa, Señor, si duele, todo proceso es difícil, Señor, pero no hay victoria sin una batalla, Señor. Solo te pido que tú nos fortalezcas, que tú suplas cada una de nuestras necesidades. Te pido por mi salud, mi Dios, que tú sigas supliendo, igual que sigas supliendo para mi economía, Señor, para todas las necesidades que hay en mi hogar, por mis hijos.
así como en el hogar de mis hermanos. Te pido por sus matrimonios, Señor, que tú sigas edificando y estableciendo tu reino en sus familias, en sus vidas, en lo personal. Levanta esos varones, Señor, a través de tu palabra, que vengan el conocimiento de tu palabra, Señor. Y si hay alguno de ellos, Señor, que se había alejado, Señor, atráelos con cuerdas de amor. Te pido, Señor, también por aquel hermano o hermana, Señor, que esté caído, Señor, que tú restaures su vida, que lo atraigas a tu perfecto amor como ese hijo pródigo, Señor. Que tu palabra que fue sembrada en su corazón, Señor, le redarguya, Señor, ahí donde esté, Señor, y que vuelva con un corazón constricto y humillado, Señor. Te pido, mi Dios, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los administradores de esta página y del grupo de los cuales, Señor, estamos administrando, así como este canal de YouTube, que tú sigas haciendo crecer esta hermosa comunidad, esta familia que somos en Cristo, y que tú bendigas a cada uno de ellos, mi Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y por cada uno de los pastores que nos acompañan y que están orando por este ministerio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues, amados, nos vemos la próxima semana con el favor de nuestro Dios, si Dios nos los permite. Esperamos estar aquí en punto de las 7 de la noche, y cualquier cosa que necesiten pueden comunicarse con todo gusto. Los voy a tratar de atender en la brevedad posible, y nos vemos el próximo martes. Bendiciones, amados.